Buenas, espero que todo el mundo haya tenido un buen verano y si habéis tenido la suerte de tener vacaciones, pues unas buenas vacaciones y si no, pues espero que agosto y julio y lo que llevamos de septiembre haya ido lo mejor posible. Yo este verano no he leído todo lo que me gustaría, pero sí he leído libros que me han encantado y como se suele decir, más vale calidad que cantidad y estoy muy contenta con el verano lector que he tenido. He leído otras cosas académicas, pero bueno, literarias, aunque como ya he dicho, creo que muchas veces todo lo académico tiene un carácter literario. Eh, pues literario no he leído tanto, la verdad. Pero ha sido muy bueno lo que he leído, así que me doy con un canto en los dientes. Y bueno, uno de los libros que he leído es Una mujer, de Annie Ernaux. Esta autora ganó el Nobel hace unos años y yo ya la conocía de antes, pero nunca me había dado el gusanillo de coger un libro suyo porque sentía que los temas que trataba en sus novelas, que suelen ser muy cortitas, eh, pues no, todavía no eran temas con los que yo iba a conectar. Pero ahora sí siento que son temas con los que voy a conectar. Y entonces he comenzado leyendo este libro, que este libro habla sobre su madre. Y diréis, bueno, ¿y sirve esto de hablar de su madre como un hilo conductor para hablar de otras cosas? Pues sí, pero no directamente. Es un libro que abarca la vida de la madre de Annie Ernaux y la suya propia en tan solo, bueno, no llega ni a 100 páginas. Yo me lo leí en una tarde. Bueno, mentira, en dos, porque llegó un momento en el que me sentí la necesidad de parar, vaya, sentí la necesidad de parar, sí, y tuve que dejarlo apartado y al día siguiente pues lo retomé, pero se lee en una tarde. Y es un libro que, aunque no directamente, yo creo que abarca muchas cosas y yo me llevo la impresión de que Annie Ernaux, perdón por la pronunciación de su apellido porque mi francés es horroroso, tengo que estudiar más, desde luego, eh, siempre me pasa esto, que siempre digo, ay, no he pronunciado bien el nombre del autor, de la autora, podría buscarlo antes de grabar esto, pero bueno, a ver si para la próxima escarmiento y aprendo. Pero a mí yo me llevo la impresión de que esta mujer, la escritora, no el libro, eh, es tan elegante, es tan, trata tan sucintamente tantas cosas y no es una escritora que dé por sentado al lector, a la lectora, sino que más bien confía en él y cree que no es necesario que ahonde más en lo que les está presentando porque será capaz de leer más allá. Y por eso creo, y esto, bueno, me estoy atreviendo a afirmarlo a partir de solo haber leído un libro suyo, pero creo que dota a los libros o al libro en cuestión que me he leído de eso, de una elegancia, de unos matices, de, no sé, de una sencillez que lo enriquece y que desde luego a mí me deja con ganas de seguir, de seguir leyéndola. Y también hace percibir muy bien el estilo de autora que es, o el estilo en el cual escribe. Y yo creo que esto es muy bonito, que te enamore o que te guste el estilo de una escritora en general. Porque así además tienes material a partir de todas las obras que haya escrito, pues para leer varias cosas. Y no simplemente por temas o bueno, por el carácter que tienen las historias que plantea. Esto yo creo que ocurre mucho con Toni Morrison. Estoy intentando pensar en autores de los cuales he leído varios libros, pero ahora no se me viene ninguno a la cabeza. Toni Morrison me parece el ejemplo más reciente porque es una autora de la que he leído ya varios libros, de la que me ha dado tiempo a familiarizarme con su estilo y a enamorarme en realidad. Y bueno, también supongo que habrá autores de los que me habré leído más de un libro y que me haya pasado junto al revés, que no me haya gustado mucho.
Bueno, me he leído algunos de Stephen King y es verdad que a lo mejor es por los temas, no lo sé. No sé si es por su estilo o por los temas, creo que es más por los temas. Pero es verdad que no llego yo a conectar, pero a lo mejor es porque no he leído lo suficiente o no he encontrado los libros suyos que son para mí, no lo sé. Pero retomando, una mujer, Dani Ernaux, el tema del que estamos hablando, eh, a mí al principio me resultó, cuando empecé a leerlo, un poco plasta, la verdad. Un poco decir, joe. Además, que el libro comienza como con un ejercicio muy personal en el que, bueno, su madre muere, eso se explica al principio, y entonces ella comienza este libro como un ejercicio personal para hablar de la muerte de su madre y de la vida de su madre. Y a mí me gusta mucho la estructura que tiene el libro porque te conduce muy bien y empieza eso con la muerte y prosigue con la historia vital de su madre para terminar de nuevo con el momento, ¿no?, en el que se encuentra, que es su muerte. Eh, a mí me pareció un poco planta, entre comillas, porque yo después se me pasó conforme iba leyendo, pero lo primero que pensé fue, jo, ¿por qué a alguien le interesaría? Y me sorprende mucho que me gustan mucho las cosas con un carácter muy íntimo, muy personal, eh, llegase a tener esta idea. Pero, como digo, se me quitó enseguida y me alegro de haberla tenido porque, porque yo misma me rebatí. Pero pensé, ¿por qué a alguien le interesaría leer algo tan sumamente personal? Incluso me pareció egoísta escribir desde esa perspectiva tan personal, yo pensando como si un libro fuese, a lo mejor es porque también, bueno, era la primera vez que leía a esta autora, entonces sentía la necesidad de que me diese algo, ¿no? Cuando no me debe nada, ningún autor te debe nada. Si conectas con lo que hace, bien por ti, pero ningún autor, artista debería hacer nada con las expectativas de que a la gente le guste, sino simplemente hacerlo y si a alguien le gusta, bien está. Pero bueno, si todo el mundo pensase así, seguro que las editoriales se acabarían extinguiendo. Así que bueno, no sé, es un posicionamiento quizá algo de extremo. Eh, pero yo pensé eso. Y después, en vez de pensar que me resultaba egoísta, porque como digo, decía, esto es sumamente personal, está dándome detalles sobre su vida, sobre su madre, sobre todo, que son tan particulares. Es como si cada una de nosotras escribiésemos un libro sobre nuestras madres, sobre personas de nuestro alrededor, porque a alguien le interesaría ese nivel de profundidad en una relación tan íntima, tan profunda, eso. Y además, como, como digo, me parece tan elegante y tan sencilla la forma en la que escribe, pues llegué a pensar, jo, es que esto realmente podría hacerlo cualquiera, ¿no? Sobre su madre, lo que sea. Ilusa, qué ilusa fui, porque eso, como digo, fueron las primeras a lo mejor 20-30 páginas, y ya después se me quitó esta idea de la mente por completo y ya no solo pienso, o sea, si en algún momento pensé que era egoísmo, se me borró porque después y ahora pienso que es completa generosidad. Y es tan generoso y tan valiente y un absoluto ejercicio de vulnerabilidad compartir esa parte de la vida, algo tan intenso como tan profundo, tan intenso. Utilizo la palabra profundo muchas veces, perdón. Em, pero tan complejo y tan encarnado como la relación que tienes con tu madre y tu madre como persona en sí, ser capaz de ver a tu madre, hacer el ejercicio de ver a tu madre como una mujer, como una persona, como un ser humano más allá de tu madre, de ser tu madre. Entonces algo que hasta que no creces pues no eres capaz de hacer, ¿no? Em, pero ser capaz de compartir eso, de hacer el ejercicio personal de escribir una novela con ese objetivo
Y además ser vulnerable sobre el proceso que te está suponiendo el escribir esa novela sobre ese tema, sobre lo que te despierta, lo que es toda una vida al final. Es que es fascinante. Y al mismo tiempo, aunque tú estás leyendo la historia de la madre de una mujer que no conoces y que te puedes plantear de qué forma te puede interesar, conforme avanzas te das cuenta que si bien está cargado de particularidades sobre una persona, sobre personas específicas, concretas, ¿sabes? Que no es que esté hablando de la maternidad en general o de los problemas o de X temas. Puedes verte reflejada en tantas cosas, porque además todo el mundo tiene una madre, ¿no? Casi todo el mundo. Eh, y ves tantas cosas, y ves tantos detalles de clase, de, de género, de, del lugar que se ocupa en el mundo y de cómo se desarrolla uno en la vida, de cómo avanza y cómo eso hace cambiar la relación materno-filial. Yo, desde luego, a mí me hizo pensar sobre la relación que tengo con mi madre, pero a mí, yo conservo a mi madre, pero sí perdí a mi abuela no hace mucho y yo tenía una relación muy, muy estrecha con mi abuela. Y a mí me hizo pensar mucho sobre mi abuela. Y, y además, porque había muchas cosas en común entre la historia de la vida de la madre de Annie y mi abuela. Entonces no pude evitar establecer pues esas conexiones. Y me estaba emocionando todo el rato, cada parte de su vida. Hubiese leído eternamente sobre su madre, porque sentía que aunque ella estuviese hablando sobre la suya, yo estaba leyendo sobre mi abuela. Y estoy segura de que mucha gente podrá leer este libro y pensarán en sus madres, o en sus abuelas, o en sus tías, o en sus hermanas, en quien sea, en todas esas mujeres, ¿no? Y revela tantos aspectos de una forma, como digo, tan generosa, tan íntima, tan valiente. Eh, yo no sé si... ella tiene varios libros publicados sobre... También tiene uno sobre su padre y tiene otro sobre... creo que sobre... no estoy segura, creo que se llama Los armarios vacíos, no estoy segura. Pero habla un poco sobre... Y esto es muy fuerte y me parece muy valiente y otra vez increíblemente generoso. Y yo pensaba, joder, es que a mí me daría vergüenza hablar sobre esto, me parece incluso una falta de respeto. Pero ella, para publicar todas estas cosas, siempre ha esperado que sus padres falleciesen. Pero habla, por ejemplo, de sus padres tenían una tienda, eran tenderos, y ella habla porque ella se va a la universidad y ella, pues digamos que alcanza otro estatus social. No me refiero a que yo crea en esas categorías, desde luego que no, pero sí es verdad que accede a otras esferas, ¿no? A través de la vida académica, de la clase, del estatus económico, todas esas cosas. Y ella habla de cómo tiene contradicciones e incluso sentimientos de malestar, desasosiego por pensar en sus padres y pensar que son tenderos. Y yo lo estaba... O sea, yo no he leído este libro. Esto, de hecho, me lo comentó una amiga que es filóloga que ha leído bastante a Annie Ernaux, y cuando le comenté que había leído este libro me habló de esto. Y desde luego tengo muchas ganas de leerlo. Pero, según me dijo, eso, habla de eso. Y a mí, yo lo estaba hablando con ella y digo, Dios, es que me parece como que me daría vergüenza, a mí me daría vergüenza. No sé, no el hecho en sí, sino el hecho de admitir algo así, pero al mismo tiempo es tan crudo, tan real, y son seguro contradicciones y pensamientos que tenemos tantas personas sobre
cosas concretas sobre expectativas, presiones sociales, sobre cómo nos relacionamos en el mundo y de dónde venimos, a dónde vamos. Y lo he estado pensando y de verdad que me parece una autora tan valiente, tan generosa, tan elegante, tan... no lo sé, me faltan quizás lecturas suyas como para definirlas, pero de verdad que es un libro que me emocionó muchísimo, una lectura muy, quizás no por los temas, si se te ha muerto alguien recientemente quizás no lo recomendaría, pero si ha pasado un tiempo, me parece una forma muy bonita de reconectar con el duelo e incluso avanzar en él. Desde luego seguiré leyéndola y estoy muy intrigada por ver las otras cosas que ha publicado. Es verdad que tengo que admitir que ciertos temas sobre los que escribe me generan un poco de contradicción porque no son las cosas a las que suelo sentirme atraída. Quizás por eso en un primer lugar pues no hice por leerla. Y no la he leído desde luego porque haya ganado el Nobel, porque yo sabía quién era y qué escribía, pero simplemente pues no me llamaba. Pero este primer contacto me ha hecho querer seguir leyéndola. Y bueno, si sigo leyéndola, seguiré contando por aquí qué me parece y compartiendo mis reflexiones para aquellas que deseen escucharlas. Un abrazo y hasta la próxima.